Flores y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 22 de noviembre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia y a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hoy Martínez Parza no se encuentra con nosotros, él es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y conductor de este noticiario, está en comisiones sindicales, lo saludamos donde quiera que se encuentre y que le vaya muy bien. Ya entrados en la información, la economía del país terminará el año casi en el suelo. Las proyecciones de crecimiento económico que tenía la Secretaría de Hacienda a principios de año se cayeron a la mitad y ahora el cálculo oficial es que el crecimiento económico apenas será de entre 2 y 2.5% del Producto Interno Bruto, según la estimación que dio el miércoles 19 de noviembre del 2014 Agustín Carstens, titular del Banco Central, aunque ayer el secretario de Hacienda dijo que va a ser de 2.6, pero tampoco mejora sustancialmente el panorama. Esta cifra coincide con la proyección que hizo la maestra Josefina Morales, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en un análisis sobre la regresión económica que ha sufrido México desde su ingreso al Tratado de Libre Comercio en América del Norte en 1994. En la entrevista con Frecuencia Laboral el 1 de febrero del 2014 nos comentó aquí mismo que el saldo de 20 años de Tratado de Libre Comercio permite hablar con propiedad de un capitalismo neocolonialista cuyos resultados son un crecimiento económico mediocre y desigual de apenas 2.5% de promedio anual. Es decir, la maestra Josefina pudo prever o pudo augurar lo que realmente estamos creciendo y es lo que el Banco Central está diciendo que vamos a crecer para este año, lo cual todo esto está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy, la maestra Josefina Morales, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, quien se encuentra en la línea telefónica, nos explicará qué significa esto para una persona que anda buscando empleo o para un trabajador que ya lo tiene. ¿Cómo le impactará el que se reduzca entre 2 y 2.5% el crecimiento económico del país? Buenos días, maestra, bienvenida al RIN Laboral. El RIN Laboral. ¿Cómo está, maestra? Muy buenos días. Buen día. Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que señalar y denunciar es que las estimaciones oficiales no cuadran con la realidad. Que tenemos, aunque ellos digan los mejores economistas, son muy malos. No pueden prever qué va a pasar con la economía nacional. Y así como tampoco les salió su estimación del crecimiento económico, tampoco les sale el de la inflación. La inflación esperada, que es con la que se mide el aumento salarial, ellos esperaban una inflación del 3%, nos dan aumentos del 3% si nos va bien, pero la inflación está a noviembre a 4.3%. Y la inflación en energéticos está en el 7% y en alimentos más del 8%. Esto es que estos señalamientos de que no se logran una mejor estimación de la realidad económica nos afecta a todos gravemente. El otro indicador que es muy importante y que nos da una idea mejor de cómo crece la economía es lo que se llama el Producto Interno por habitante. Y ese está creciendo menos del 1%. En todo lo que va de este siglo apenas es el 0.5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al crecer tan poco la economía, no hay empleo, no crece el empleo.
y el que crece es de muy mala calidad. Sí, entonces eso es, digamos, el segundo elemento muy grave. El primero es la pérdida de poder adquisitivo, y el segundo es que no se crean empleos. Tú me interrumpes cuando quieras, si no te sigo explicando un poquito. Se estima que por cada punto porcentual que crece el PIB se crean 200,000 puestos de trabajo, ¿sí? El año pasado se crearon apenas 400,000 puestos de trabajo, 463,000 puestos de trabajo. Este año se nos dice que ya van hasta octubre cerca de 700,000 puestos de trabajo. Y el problema es que la demanda, lo que se necesita en función del crecimiento de la población, sobre todo de los jóvenes que entran al mercado de trabajo, es superior a 1.2 millones de trabajadores, de nuevos puestos de trabajo. Esto es que deberíamos crecer entre 5 y 6% para satisfacer la demanda de trabajo. Y aparte, entonces, ante esta realidad de que no crece el empleo, lo que crece son los desocupados. Entre 2005 y el 2014, en los segundos al primer semestre de cada año, la población económicamente activa aumentó 20%, la ocupada menos del 20%, y era ya 49.5 millones de trabajadores. Los asalariados aumentan en mucho mayor medida y alcanzaron, o una medida similar, y alcanzaron 31 millones de trabajadores. Las 2/3 partes de los trabajadores de la población ocupada reciben salario. Trabajadores por cuenta propia son 11 millones. Y los que no reciben, que trabajan pero no reciben salario, esto es de las familias, los familiares que trabajan en los pequeños negocios, son cerca de 2.9 millones de trabajadores. Entonces, lo que tenemos es un mercado de trabajo, una estructura de la población ocupada que nos muestra que, aparte del bajo crecimiento de la economía, respecto al empleo, tenemos una gravedad dramática, que es un empleo informal. Más de las 2/3 partes de la población, o cerca de las 2/3 partes, no tiene seguridad social. Y los desocupados han aumentado entre estos años que te digo, entre 2005 y 2014, aumentaron de 1.5 millones a 2.5 millones de jóvenes, fundamentalmente, ¿no? Maestra, Sí, ¿no? bueno, normalmente se hablan de, digamos, se dice en las noticias, en todos los medios, las cifras de las que habla el Banco Central y de las que habla el secretario de Hacienda, pero muchas veces la gente no entiende los conceptos, ¿verdad? Y entonces es como si no le dijeran nada. Así es. ¿Qué significa para una persona como de estos 2/3 partes de trabajadores que están sin prestaciones, sin un salario digno, que están literalmente en el subempleo? ¿Qué significa que solo vayamos a crecer 2.5%? Mira, lo primero es que al crecer tan poco no tienes de lo que se llama demanda. La mayoría de estos trabajadores en la informalidad, o de trabajadores de servicios, en transporte, en comercio, en pequeños restaurantes, en pequeños salones de belleza, etcétera, tienen pocos trabajadores. Y al bajar la demanda, porque los trabajadores no tienen ingreso, las familias no tienen ingreso, entonces si iban al salón de belleza una vez al mes, las señoras, pues iremos cada 2 meses o cada mes y medio. O si comíamos en pequeños restaurantes, pues ahora lo hacemos en un canasto, tacos de canasta, en lugar de ir al restaurante, ¿no? O sea, no podemos pagar los servicios y no se puede pagar, entonces no hay demanda y tienen menores ingresos. Y esto repercute en que tienen menores ingresos y tienen que despedir trabajadores o bajarles el salario. Muchos de estos trabajadores de servicios viven además de propinas. Entonces, lo que tenemos es que todavía se precariza aún más las condiciones de trabajo de estos trabajadores de este sector. Además, para estos pequeños micronegocios, el problema del intento de elevarlos, como decía el gobierno a principio de año, a la formalidad, y de darles y de
hacer que paguen impuestos ahora además electrónicos, con una computadora e internet en el trabajo, en el pequeño establecimiento, les ha elevado los costos. Entonces lo que tenemos es que esos pequeños, esos miles de trabajadores, porque además ahí está el grueso de la población trabajadora, pues tiene un impacto de menor ingreso, si es que no acompañado de mayor desempleo, ¿no? Sí, y entonces también para los que buscan autoemplearse o los pequeños, medianos empresarios, pues tienen un grave problema porque no venden sus productos, ¿no? Así es. Además, como te decía al principio, la inflación en alimentos, en el sector de los productos agropecuarios, es mucho mayor de la inflación promedio. Lo mismo que en el transporte, la elevación de la gasolina ha sido mensual, ¿no? Ya está alrededor del 8%, y no aumentan el precio del boleto, del transporte, etcétera, y eso incide muchísimo en los trabajadores. Entonces, este sector se ve pues severamente afectado y profundiza la precariedad y la poca ganancia, ¿no? Aparte de esto, este bajo crecimiento, no generación de empleo, esta precariedad de los salarios, hace que la economía criminal crezca, ¿no? Y entonces, maestra, si a lo que orillan a muchos, bueno, porque también tenemos opción de decir no, pero muchos que optan por el narcotráfico o por la criminalidad. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Realmente lo que nos queda es organizarnos, defendernos y buscar presionar para que las políticas económicas cambien. Efectivamente cambien. Necesitamos una política de empleo, de creación de empleo y de empleos dignos. Necesitamos insistir en que la política aplicada no ha servido para realmente mejorar y satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. El crecimiento ha sido desigual. Puedes encontrar trabajo en algunas otras zonas del país, pero no en la mayoría del país, y las condiciones de trabajo son precarias. Esta política de crecimiento solo ha beneficiado fundamentalmente al gran capital extranjero, sobre todo, y al gran capital nacional. Entonces necesitamos cambiar de política. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? En la medida en que efectivamente nos organicemos y tengamos un programa mínimo que los sindicatos, en particular el SME, ha demandado, qué tipo de crecimiento de empresas, la posibilidad de que los trabajadores se reinserten a su trabajo que les fue dramáticamente quitado y autoritariamente y legalmente, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, sí necesitamos no bajar la guardia. Lo que pasa es que la realidad nacional nos rebasa. Ahora que deberíamos estar discutiendo esto que tú llamas la atención al crecimiento actual, pero ahorita lo que deberíamos estar discutiendo como sociedad es el presupuesto. ¿A dónde se va a destinar el presupuesto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede utilizar ese presupuesto para crear empleos, para imponer una política diferente? Y estamos atravesados todo el país por la dramática situación, por la tragedia de Ayotzinapa. Entonces, ¿cómo lograr que volteemos también y demandemos y entendemos que esta tragedia de la desaparición forzada de los jóvenes, de los asesinatos, la criminalización, es resultado de esta política? Y que para enfrentarla tenemos que exigir tanto una diferente política de seguridad nacional, justicia, que funcione tanto el aparato policial como el aparato judicial, que junto con eso, y que cambie la política que criminaliza a los jóvenes, se cambie la política y se cree una política creativa de empleo y que atienda a las necesidades, sobre todo de trabajo en primer lugar. Así es, maestra. Pues muchísimas gracias. Nos envió un texto, con gusto lo vamos a publicar. Voy a enviar ya corregido y usted lo manejan como ustedes les convenga, ¿no? De la mejor manera. Claro que sí, textualmente, por supuesto, porque es muy interesante todo lo que usted está planteando aquí y le agradecemos muchísimo. Bueno, terminamos con la demanda nacional de que vivos los llevaron y vivos los queremos. Muchas gracias. Un abrazo.
Igualmente, maestra Josefina Morales, investigadora de la Facultad de Economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el periodo de prueba para trabajadores, ¿cuánto debe durar y en qué condiciones? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Buenos días, licenciado Luna, ¿cómo está? Muy bien, Lulu, ¿y ustedes? También hay preguntas del auditorio, nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Así es, tenemos preguntas del auditorio y nos dicen, buenos días, les felicito por el magnífico programa que nos regalan. Mi nombre es Virginia Serrano, trabajé para el Partido de la Revolución Democrática casi 5 años, bajo el esquema de honorarios. Me despidieron, llevé un juicio laboral y la Junta ordena me reinstalen y paguen salarios vencidos, pero el PRD se niega a reinstalarme bajo el argumento que ya no existe el área donde laboraba. ¿Se puede hacer que cumpla el laudo el PRD? Gracias. Bueno, otra vez parece que el PRD ya se está demostrando su verdadera cara. Es otro caso, licenciado, hace 2 semanas. Es otro caso. Es muy sistemático esto porque dice que, bueno, yo creo que lo que está sucediendo, lamentablemente, como que la gente ya está expresando su sentir de donde trabaja, ¿no? Y es lamentable que el PRD no solamente acumule faltas laborales con sus trabajadores, sino además todo lo que sabemos por los medios de noticiosos, ¿no? Lo de Ayotzinapa, Iguala, etcétera, etcétera. Y es lamentable, pero bueno. Sí, miren, el artículo 731 de la Ley Federal de Trabajo, en su fracción 1, señala que las juntas tienen el derecho y la obligación a su vez de hacer cumplir los laudos que ellos emitan, para lo cual puede imponer multas hasta de 100 veces el salario mínimo por el no cumplimiento o acatamiento de cualquier orden judicial. Es muy raro que las juntas hagan este tipo de cuestiones, y más en el Distrito Federal, porque pues recordemos que la Junta local está bajo los designios de un jefe de gobierno, y el jefe de gobierno pues en cierto sentido fue propuesto por el PRD, y quizás muchos de los funcionarios que trabajan en la Junta local pues estén adheridos al Partido de la Revolución Democrática. Por ejemplo, el presidente. Por ejemplo, el presidente o la presidenta, ¿no? Porque es la presidenta de la Junta local, y lo vemos no solamente en los laudos o en los fallos contra el PRD, sino en caso de bomberos, en caso de los trabajadores de las preparatorias del Distrito Federal, en el caso de todos los trabajadores que trabajan de una u otra manera para el gobierno del Distrito Federal. Tenemos este tipo de situaciones que se presentan con mucha frecuencia. Pero eso pasa también en el gobierno federal, licenciado, en la Junta Federal. Por supuesto. Ahí está el caso del ahora senador Javier Lozano, que era el jefe del titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ellos lo nombran, o sea, son juez y parte. Eso es lo grave del problema. Ellos son jueces y ellos son parte. Y se presentaba al Senado y a la Cámara de Diputados en qué sentido iba a fallar la Junta Federal en el caso de los mineros y en el caso de los electricistas. Y todo el mundo les decía, ¿y cómo sabes? Pues él era el jefe. Él les ordenaba, obviamente les decía cómo emitir los fallos. Efectivamente, Lulu, creo que es un problema de mucha seriedad. Ahora que hemos estado escuchando a propósito de todas las manifestaciones que han cerrado filas, los distintos poderes, funcionarios llamando a que las manifestaciones o que el derecho se ejerce sin violencia, y porque dicen que para eso tenemos instituciones, lamentablemente desde mi punto de vista ninguna de esas instituciones está funcionando. Tenemos un poder ejecutivo ineficaz, ineficiente, usted mismo lo acaba de mostrar con la entrevista que acaba de hacer. Sí, van a ver lo que van a ganar de aguinaldo. Bueno, tenemos un poder judicial ineficiente, con todas las decisiones de la Corte, con todas las decisiones de los aparatos que imparten justicia. Tenemos un aparato legislativo ineficiente y lo estamos viendo. No solamente ahora los partidos políticos, por ejemplo, a propósito de los escándalos nuevos que surgieron con la llamada Casa Blanca, el partido en el poder que es el PRI y el Partido Verde, luego boicotearon la situación para que no se ventilara ninguna de
de los casos que estamos mencionando. Entonces tenemos 3 poderes que no sirven. Sí, con muchas complicidades. Efectivamente. Pero necesitamos como sociedad hacer algo, que era lo que comentaba la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. O sea, mientras no nos organicemos, nos van a hacer eso y peores cosas. No Beltrones mandó una iniciativa apoyado por Julio César, no recuerdo el apellido, del PRD, para que se vendan las playas y las fronteras, y la aprobaron en la Cámara de Diputados con el apoyo de muchos perredistas, panistas, por supuesto, del Partido Verde, que además cuando leía la del Partido Verde se equivocaba cada rato. O sea, afortunadamente la pararon. Eso no es legal todavía, porque por ahí ya había gente diciendo, no, ya se pueden vender las playas. No es cierto. Eso no se ha aprobado. Pero Beltrones anda por todo el país diciendo que mucha gente está en contra de las reformas estructurales, pero él por lo pronto quiere vender las playas. Entonces no creo que le haga ningún buen favor al presidente que un personaje como estos ande defendiéndolo. Pues más bien queda mal, porque pues está muy desacreditado. Vender las playas y las fronteras, ¿en qué condición nos va a dejar de indefensión, incluso ante una invasión a nuestra soberanía? Pero así son, licenciados, se tapan entre ellos, se deslumbran por el dinero que les ofrecen. Ahorita les voy a dar el nombre de Julio César, porque verdaderamente es un caso terrible el de ese señor que es del PRD y actúa como del PRI. Yo se lo pregunté porque estaba hablando mal también de los maestros cuando se hizo la reforma educativa, y le dijo, oiga, pues usted habla como priista. Entonces no, pues no le gustó, pero aquí pasamos la entrevista con todo y pregunta. Licenciado, pues, ¿cuáles son sus números de teléfono? 5516-779788. Bueno, a lo mejor ya ni terminé de dejarlo hablar, No. licenciado, me dejé llevar por la pasión, pero le quería decir que el PRI ha tenido hasta manifestaciones multitudinarias en procesos postelectorales porque le promete a la gente 10,000 pesos o más para que promuevan el voto y no les pagan. En el caso laboral, que es lo que nos ocupa, yo creo que no hay un solo partido de los que existen en México que no tengan problemas laborales con sus empleados. Frecuentemente tenemos ese tipo de conductas en el PRI, en el PAN, en el PRD, y es lamentable. Bueno, por eso quizás puede ser el sesgo que le dieron ahora con la modificación que hicieron a la Ley Federal del Trabajo, porque también los partidos salen beneficiados con este tipo de cosas. Bueno, recientemente, hace quizás medio año, en el PRI se dio un escándalo por la forma en que su dirigente del Distrito Federal contrataba personas para otro tipo de servicios bajo un presupuesto electoral, pero además con contratos que están al margen de la ley. Entonces, ese tipo de situaciones la vemos en todos los partidos, y es lamentable que este tipo de gente sean los que estén legislando, que sean los que estén impartiendo justicia y que sean los que estén dirigiendo el país. Claro. Este diputado del PRD que apoyó la venta de playas es Julio César Moreno, es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y apoyó a Beltrones, o sea, ahí se alió con Beltrones, con Manuel Fabio Beltrones, y bueno, sí hubo una fracción del PRD que se opuso, una fracción en la que está la diputada Socorro Ceseñas, que pues ha estado por esa fracción, se ha ido disminuyendo porque originalmente eran como 32, ahorita ya quedan como 21. La situación no es fácil, ¿verdad? Porque algo hay que los convence, pero aquí puede usted buscar la información, la publicamos en www.frecuencialaboral.com, pongan los buscadores venta de playas al extranjero, www.frecuencialaboral.com, y ahí la encuentra. Aprobaron en la Cámara de Diputados la venta de playas, pero eso fue en abril del 2013, pero no ha pasado, no es una ley, porque eso requiere una reforma constitucional que se apruebe en el Senado y que se apruebe en todos los congresos, y afortunadamente hasta ahorita no ha ocurrido, entonces no es legal. Pues para continuar en la información, el gobierno federal deberá pagar a sus empleados un aguinaldo equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. El 50% debe pagarlo antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero del próximo año. Eso de acuerdo al decreto que establece la disposición para el otorgamiento de aguinaldos o gratificaciones de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Esto es un derecho, pero para los altos funcionarios públicos en dinero contante y sonante, esa cifra va de casi $250,000 de pesos hasta más de $500,000 de pesos. Entre los funcionarios públicos mexicanos con mayor aguinaldo o gratificación de fin de año,
o ambas sumadas, pagadas con nuestros impuestos, en primer lugar están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, que se llevarán la suma de 586,449 pesos cada uno, más su sueldo y otras prestaciones, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 470,259 pesos por aguinaldo, más gratificación de fin de año. El presidente del Instituto Nacional Electoral ganará por los mismos conceptos 454,627 pesos de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación. Pues decía la investigadora de la UNAM, Josefina Morales, que ¿qué están haciendo con el presupuesto? Pues en gran parte están repartiéndose en aguinaldos y grandes salarios, porque con cada uno de esos aguinaldos se podría financiar proyectos productivos de cooperativas y de sociedades civiles para mucha gente del campo que está pidiendo presupuesto y que ni siquiera la recibieron para escucharla, que estuvieron ahí en Plantón Los Piñeros y ya decíamos aquí la semana pasada que ni siquiera los recibieron. Al presidente de la República le vamos a pagar un poquito menos de aguinaldo y gratificación de fin de año, porque ellos se dan los dos conceptos. No se dan nada más aguinaldo, sino también gratificación de fin de año, que es la más gruesa, pero sumados asciende a 425,478 pesos. En el titular de la Auditoría Superior de la Federación gastaremos por los mismos conceptos 404,477 pesos. Los senadores de la República nos cobrarán 234,330 pesos y los diputados federales 140,000 pesos de aguinaldo. Estos aguinaldazos de los altos funcionarios son un ejemplo del abuso que hacen en el manejo de los recursos de la nación, mientras que la mayoría de los mexicanos el aguinaldo que ganará será de entre medio y 3 salarios mínimos. Esto solo fomenta la desigualdad social, comentó en entrevista con Frecuencia Laboral Pedro Villegas Rojas, director del Centro Nacional de Promoción Social. En estos días vuelve a cobrar vigencia el tema del derecho de los trabajadores al aguinaldo, regulado en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, donde establece que los trabajadores de la industria, de los patrones privados, tienen derecho a recibir 15 días al año, o bien proporcionalmente al tiempo que hayan trabajado. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 42 bis, establece que estos podrán recibir 40 días. Resulta que esta prestación se ha mantenido para los altos funcionarios. Es una prestación sustancialmente importante, porque derivado del salario que perciben son cantidades enormes. Desde luego que sería un exceso, un abuso. La prestación está ahí, pero el beneficio para unos es diferente que para el gran grueso de la población, que percibe en promedio 3 salarios mínimos, alrededor de 200 pesos, y que por lo tanto se consideraría su monto total aproximadamente 2,100 pesos en promedio. Entonces sí, es oneroso y es inequitativo, ¿no? Está fundamentado en la ley, o sea, tienen derecho, aunque no trabajen, tienen derecho a él. Lo que es inequitativo es el salario que perciben, ¿no? Que engrosa pues el monto de lo que perciben en ese sentido como un derecho. Eso es lo realmente escandaloso. Y como veíamos la semana pasada, no quisieron tocar el tema de los altos salarios para funcionarios públicos porque está pendiente la reducción. De hecho, hubo una reforma constitucional para que no puedan ganar ninguno de ellos más que el presidente. Sin embargo, eso no lo han tocado, lo han dejado ahí como materia muerta y nadie, ni de la oposición ni de ningún partido lo ha planteado, como veíamos aquí, ni siquiera se puso en la mesa ese tema. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Ernesto Hernández
Él dice que el gobierno engaña y gobierna por medio de la televisión y los medios de comunicación. La protesta de los anarquistas está manejada por el gobierno. Saludos al equipo de Frecuencia Laboral. Muchas gracias. Fernando Gutiérrez, saludos a Martín Esparza de parte de los tabeneros de la Central de Abastos. Habla Ramón Silva de Chalco, denuncia que estuvieron deteniendo el cable de sus servicios, haciéndolo de noche como viles y vulgares se roban este cable, lo cambian por el de aluminio. Rocío Aguilar y Silvia Aguilar de Catepec, saludos al programa y gracias por despertarnos también. Celestino Herrera de San Luis Potosí, ya van 2 sábados que el programa no se escucha en San Luis Potosí, saludos al equipo con Frecuencia Laboral, de Frecuencia Laboral. Bueno, para ese tipo de problemas nosotros subimos el programa en nuestro portal www.frecuencialaboral.com a partir de las 6 de la tarde. Entonces, dele clic aquí donde dice el programa de la semana, que es un botoncito gris, que está ahora sí que arriba a la izquierda. Vamos a seguirlo subiendo para que usted lo pueda escuchar cualquier día de la semana, a cualquier hora, porque se queda ahí toda la semana. Prevención laboral. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre las bombas Molotov. Ahora que está de moda que los anarquistas se filtran a las marchas pacíficas, estaría bien que escuche este consejo. Si por alguna razón, en una manifestación o en cualquier otro lugar, le cae a usted una bomba incendiaria de las llamadas Molotov y queda envuelto en llamas, no intente correr o quedarse de pie. Si corre, el viento avivará el fuego y si se queda parado, las flamas subirán al rostro y cabeza. La recomendación es que se tire al suelo y ruede hasta que se apague el fuego o hasta que alguien lo sofoque con una chamarra o cualquier otra tela. Pero solo en el piso puede hacerse esta maniobra. Si va corriendo, no lo podrán ayudar. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Bueno, fíjate, deberíamos de tener mucho cuidado en no caer en la provocación, porque mucha gente se quedó viendo a los que estaban ahí provocando incendios o golpeando a los policías y fue a los que detuvieron. Y ya han detectado a uno que lanza bombas Molotov que no lo detienen, nunca lo detienen. Entonces, esos casos son muy sospechosos. ¿Por qué no detienen a los que están generando el problema y sí detienen a los mirones? Y ahorita están acusados de terrorismo. Nosotros aquí ya habíamos publicado que habían modificado la ley y que a cualquiera que tuviera en sus manos cualquier objeto incendiario o explosivo o cuetones y todo eso, lo iban a acusar de terrorismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. La manifestación era pacífica, no estaba siendo convocada ni para golpear policías ni para nada de eso. Entonces ni siquiera hacerles caso, dejarlos que se note, que sea muy evidente que ellos son aparte, porque ellos ni organizan la marcha, ni convocan, ni hacen un trabajo para que la gente defienda sus derechos. Y si van, se presentan y provocan este tipo de desmanes para distraer la atención sobre el objetivo de la marcha, que es pedir que se haga justicia. Ahora resulta que hay en la cárcel gente acusada de terrorismo, de delincuencia organizada, y se está centrando la atención en ellos, cuando el objetivo es que se castigue a los culpables de la masacre de los jóvenes y de estar coludidos con la delincuencia organizada. Ese es el objetivo, que se haga justicia. Pero hay muchos distractores, ¿no? Y bueno, pues esa película de la dictadura perfecta narra muy bien cómo se hacen los distractores a través de algunos medios de comunicación, se generan, se provocan. No hay que caer en la provocación y hay que estar en contra de quienes hacen actos disparados como ese, no tenía caso. Por otro lado, aquí hemos entrevistado policías que están luchando por sus derechos. Entonces, no podemos tomar como objetivo de ataque a cualquier policía, porque no sabemos si a lo mejor es uno de los que está luchando por sus derechos, y aparte de que tiene que enfrentar el ataque de sus comandantes, porque los mandan golpear y a veces hasta matar, los encarcelan, aquí nos lo han dicho, pues aparte los manifestantes también dándoles de patadas, pues como que no se justifica. Claro que si ellos agreden, hay que denunciarlos también, ¿no? Están mandando a muchos policías de los que cuidan en las empresas
Del auxiliar, que no están preparados como granaderos, que tienen una preparación especial, y la verdad es que son un blanco muy fácil de ataque porque no saben realmente prepararse. Muchas veces los mandan de un turno a otro, o sea, los mandan hasta sin dormir, y ellos están protestando por eso. Aquí vamos a tener una entrevista en las próximas semanas sobre ese tema. En el Instituto Politécnico Nacional se vislumbra una posible solución para el próximo lunes 24 de noviembre del 2014, derivada de las negociaciones entre estudiantes y autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para hablarnos de los acuerdos y de qué esperan los trabajadores académicos, técnicos y manuales del nuevo director Enrique Fernández. Nos acompañan las maestras Graciela Muñoz Pérez y Rosario Trejo, también son investigadoras. Bienvenidas al RIN Laboral. El RIN Laboral. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo les pinta el panorama de las negociaciones y la llegada del nuevo director? Bueno, podemos plantear el tema en tres partes. Primeramente, bueno, pues como ustedes saben, llevamos ya casi 2 meses de paro producto de una crisis institucional, pero bueno, ya estamos en la etapa de concreción de cumplimiento del pliego petitorio de los estudiantes que se han agrupado, como ustedes saben, en la Asamblea General Politécnica. Un reconocimiento y un saludo a los estudiantes en esta lucha desde aquí. Lucha que también queremos decir es la lucha de los docentes y de los trabajadores de apoyo, porque nos une el interés por la defensa del Politécnico como una institución educativa pública de prestigio. Nos une el deseo intenso de transformarlo y fortalecerlo. Nos une que deseamos que la formación politécnica se oriente a la resolución de problemas de la idiosincrasia local, regional y nacional en los rubros tan importantes como la salud, la infraestructura urbana, la necesaria productividad de las empresas pequeñas, medianas y grandes nacionales, por supuesto los problemas del campo, la gestión organizacional. En fin, por ello, en esta lucha buscamos que la educación del Politécnico genere conocimiento y no importarlo, porque lo hemos logrado y podemos lograrlo mejor, porque buscamos que la educación politécnica sea científica, tecnológica, humanista, para la equidad, la solidaridad, para el progreso social y la justicia social que tanto hace falta en estos tiempos, porque el Instituto Politécnico Nacional tiene un compromiso social con México a través de sus diferentes programas formativos, y al dar opciones a las aspiraciones de miles de jóvenes y con ello mejorar las condiciones de ellos y de la sociedad. No es rollo ideológico, esto lo queremos concretar en las aulas. Por eso ya estamos en un momento importante de regreso a clases que se está acercando, con un momento en el que deseamos ya estar en las aulas, pero con la firma bien formal, con actos jurídicos y legales en temas, como ustedes saben, como es la eliminación de los privilegios de las pensiones vitalicias de los exdirectores, en temas como la no inclusión del bachillerato a la política educativa de las competencias del Sistema Nacional de Bachillerato, en el tema del presupuesto, que ha sido un tema muy complicado. Ustedes saben que no es fácil dialogar y menos llegar a acuerdos destacados y sobresalientes y de impactos para el Politécnico, en el tema del presupuesto, que ha sido una lucha muy fuerte. Y bueno, pues también en el tema de la salida de la policía bancaria e industrial, que le fue arrebatado ese espacio de actividad a los trabajadores de apoyo del Politécnico, y bueno, pues esto va a permitir recuperar esas plazas. En el tema, por cierto, también del porrismo que tanto ha quejado al Politécnico, de estos grupos, pues pudiéramos pensar delincuenciales y financiados. Y bueno, pues un tema que es un fruto muy importante, del cual todavía no se termina de afinar el acuerdo, que es el tema de la realización del Congreso Nacional Politécnico, en donde, bueno, pues se busca el diseño de un Politécnico para una nueva etapa, en donde se van a discutir y se van a llevar a una situación resolutiva temas tan importantes como la democratización de elección de autoridades, tanto del director general como de directores de escuelas, a modificar el papel de los consejos técnicos consultivos escolares, del Consejo General Consultivo, que pues se han convertido más en una oficina o en un apéndice más de las autoridades más
que ser cuerpos colegiados, en el tema del modelo educativo, en el tema, por supuesto, de la corrupción, la transparencia, y un tema también fundamental que seguramente se discutirá, que es la condición orgánica del instituto, para ver qué se dice sobre la autonomía, que es un tema muy polémico en el Politécnico. Sobre la designación del director general, que ha recaído en el doctor Enrique Fernández Fazán, que bueno, es indiscutible su trayectoria académica, que es destacada, por supuesto, pero ahorita se está discutiendo en las asambleas locales de las escuelas, y seguramente hoy en la Asamblea General Politécnica hay una preocupación, hay una inquietud, porque más allá de su trayectoria académica, bueno, pues se ha conocido que su trayectoria como rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues está en la línea de haber impulsado un reglamento que criminaliza, que elimina libertades a los estudiantes en las formas de inconformarse y en las formas de manifestar, bueno, sus preocupaciones y sus cuestionamientos. Entonces, si él ha sido un impulsor de un reglamento que criminaliza la protesta, que es por lo que estamos protestando en el Politécnico, pues eso sí inquieta. Y además, bueno, es una persona que no ha hecho labor académica en el instituto, que aunque se ha egresado del instituto y cumpla los requisitos para ser director, no ha surgido de las filas del personal académico, como ha sido tradicionalmente la designación de un director en el Instituto Politécnico Nacional. Rápidamente, no sé si tengan el dato de a cuántos estudiantes expulsó como en la UAM una vez que se aplicó ese reglamento. ¿Cuántos estudiantes que hacían manifestaciones o protestas públicas los expulsaron? Pues no desconocemos el dato, pero sí hemos estado en comunicación con compañeros que han vivido esta situación, y la verdad nos parece lamentable. Incluso algunos compañeros han planteado que lo que él propuso es todavía peor que lo que planteaba el reglamento interno del Politécnico aprobado, que fue motivo de estas protestas, motivo de este paro, lo cual pues sí nos genera una inquietud muy sentida, una preocupación. Y pues algunos compañeros han llegado a decir que resultó peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Sí, gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. ¡Felicidades! Si en el Buen Fin compraste con tarjeta de crédito o débito, revisa tu estado de cuenta, porque puedes ser uno de los ganadores. Consulta los resultados en sat.gov.mx. Sorteo Buen Fin. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, maestra, pues entonces, ¿a qué conclusión Pues llega? sí, yo concluyo diciendo que, bueno, pues hay declaraciones de este nuevo director que preocupan. Por ahí mencionan algunos diarios que la educación que debe promoverse en las instituciones de educación superior es la educación que necesitan las reformas estructurales, así que imagínense si bien eso está en contra de este movimiento, bueno, pues sí es preocupante. Ahora también tenemos que plantear que el lunes se supone que se debe de presentar, asignar estos acuerdos y también asignar compromisos como es la cancelación del reglamento interno aprobado el 24 de septiembre, la cancelación de los planes de estudios que fueron motivos de este movimiento. Y bueno, pues hay que escuchar, ¿no?, el lunes qué proyecto trae, y bueno, pues él debe de llegar con el compromiso de echar a andar y cumplir estos acuerdos. Y bueno, pues este director, si de veras está comprometido con elevar el nivel académico del Politécnico, pues el tema también pasa por fortalecer
la investigación, mejorar su financiamiento, el tema de mejorar realmente la formación docente no solamente en lo educativo, sino también en lo disciplinar, en el combate a la corrupción, en orientar las acciones a la transparencia y por supuesto mejorar las condiciones laborales de todo el personal. Pero bueno, ese tema lo tratará la maestra Graciela Muñoz y pues nuevamente les agradecemos el espacio que tanto hace falta en estos tiempos. Maestra Graciela Muñoz, ella es la representante de los trabajadores académicos de UPIXA, del Politécnico. Muy buenos días, Lourdes, muchísimas gracias por el espacio que nos ofreces en este momento. Y bueno, pues yo quiero ampliar un poquito también algunas cuestiones de lo que ya mencionó la maestra Rosario Trejo. En cuanto al movimiento estudiantil, pues creo que hay dos puntos también importantes. Uno de ellos ya lo mencionó la maestra, que fue la salida de la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez y ahora la entrada del doctor Enrique Fernández Pachán, el cual desafortunadamente fue corrido también de la UAM por las mismas razones que ahora sale la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, es decir, por tratar de imponernos, como segundo punto que quiero mencionar, pues un reglamento interno que también en la UAM quiso imponer el doctor. Igualmente también la represión hacia los estudiantes y el cambio de planes y programas de estudio. Entonces, curiosamente sale él de allá en tiempos pasados y llega al Instituto Politécnico Nacional con una situación pues similar a lo que le pasó y a lo que le sucedió ahora a la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez. Pero bueno, también preocupa el hecho de que el doctor no tiene ningún arraigo en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, pues poco conoce, pero pues ahora sí que no hay que criminalizarlo sin antes saber pues cuál va a ser su trabajo dentro de todas las problemáticas que tenemos. Entonces, con relación a la aceptación de un reglamento interno que atentaba en las condiciones de contratación y la permanencia de los académicos, sujeto a evaluaciones permanentes, y con este reglamento aniquilación del sindicato. Desafortunadamente para ellos no sucedió así. Ese reglamento ahorita, por lo pronto, no se aprobó. Entonces, otro punto también importante es el tema de las condiciones laborales, que no es un punto aparte de lo que acontece en el instituto. Al menos eso es lo que creemos los trabajadores docentes y los trabajadores de apoyo administrativo. Dentro de su pliego petitorio también de los jóvenes se menciona el asunto vertebral, que es el presupuesto que ha vivido el instituto en los últimos años, propiciando que la carrera y mejora de las profesores del Instituto Politécnico Nacional se mantenga estancada, como el hecho de tener un alto número de profesores de tiempo parcial con sueldos muy bajos, muy pocas plazas de carrera y prácticamente nada de tiempos completos a los que la mayoría de los profesores aspiran. Existe otro grupo de profesores con plazas interinas, cuyo tiempo lo dan a crédito, pues reciben su pago hasta 8 o un año después. Nos preguntamos cómo pueden vivir o sobrevivir este tipo de profesionistas cuando se les retiene su sueldo por tanto tiempo. Maestra, una pregunta. ¿Y todos ustedes han participado en las negociaciones o los han excluido como trabajadores? Bueno, nosotros realmente sí hemos sido excluidos, por lo menos por parte de los jóvenes sí hemos sido excluidos. Ha habido un ambiente así como de desconfianza hacia los académicos y hacia el personal administrativo. Obviamente, pues todo tiene un origen, o sea, el hecho de ver cuántas mentiras a veces se dicen los medios de comunicación, cuántas mentiras dicen también nuestros gobernantes. Entonces, pues obviamente los muchachos
que son gente pensante, están definitivamente muy desconfiados de cualquier aportación que se les pueda hacer, ¿no? Entonces, hemos tratado de irnos ganando su confianza. Sí, porque el problema del Politécnico no solo son los estudiantes, sino también incluye a trabajadores académicos y técnicos y manuales. Ojalá pudieran integrarse y hacer así una defensa más integral de todos sus planteamientos. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Si ustedes me mandan lo que veo que tienen por escrito, pues con gusto se los publicamos aquí en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Pues tenemos más información. El sábado pasado se realizó la última audiencia para el dictamen final del Tribunal Permanente de los Pueblos. Eso fue el sábado 15 de noviembre del 2014. En el dictamen final se habló de violaciones graves a los derechos humanos por parte del Estado mexicano y se le condenó no solo al gobierno mexicano, al Estado, a toda la estructura que ha fomentado una política económica, social, en fin, que atenta contra los derechos humanos, sino también a otros estados que presionan al mexicano para que esto ocurra, ¿no? Con el famoso neoliberalismo. Bueno, pues la condena fue porque con estas políticas se han creado una serie de problemas de desempleo, de falta de oportunidades para estudiar, en fin, y en lugar de solucionar las demandas del pueblo, el gobierno ha optado por el terrorismo de Estado. Vamos a escuchar las conclusiones, o parte de las conclusiones. Mi nombre es Héctor Cerezo, soy coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México y queremos compartirles las conclusiones de la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. Los jueces internacionales en esta audiencia final lo que nos están diciendo que efectivamente estas políticas económicas neoliberales han afectado al conjunto de la sociedad y han tenido como resultado pues mayor pobreza, desempleo y la falta de garantía de los principales derechos humanos, que a su vez genera inconformidad social y a la cual el Estado mexicano, en lugar de garantizar la satisfacción de esos derechos, ha implementado políticas que podrían considerarse como de terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, para, en lugar de resolver los problemas económicos y sociales, tratar de que la gente deje de protestar. ¿En dónde encontraron más gravedad? Durante 3 años hubo varias audiencias. Está la audiencia de guerra sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Tuvo la audiencia de violencia en contra de los y las trabajadores, la audiencia del feminicidio, de la audiencia sobre devastación ambiental. Fueron 10 audiencias. Y uno de los temas más importantes fue efectivamente, por un lado, la afectación a los derechos de los trabajadores, la violación de convenios internacionales que respaldan o garantizan que los trabajadores tengan derechos. Y aunado a esto, y también se vio la gran preocupación que viven los millones de trabajadores informales en el país, así como también la cuestión de los trabajadores migrantes que vienen de Centroamérica y que no solamente utilizan de paso a México, sino también se quedan en México a trabajar. Pues ahí está, ¿no? Y lo vimos esta semana que muchos columnistas de algunos periódicos estuvieron llamando a la represión abiertamente, ¿no? Entonces se estuvo reproduciendo en el Facebook una columna de Alarraqui en el periódico La Razón, muy grave, pidiendo la represión. Y yo sí coincido en que entre esos grupos hay provocadores y que sí hay que detenerlos en flagrancia, pero llamar abiertamente a la represión indiscriminada, pues eso ya suena a fascismo. Y eso sí hay que decirlo y denunciarlo, porque no se puede solucionar un problema que fue generado porque no se le asignaba presupuestos a las normales rurales, porque se les quería desaparecer, porque atentaron contra los derechos de los maestros con una reforma educativa. Esos problemas no se pueden resolver
con represión. Se tienen que resolver con alternativas, a ver, en lugar de dar esos aguinaldos tan altos y esos salarios tan altos, pues que se canalice a las normales rurales parte de ese dinero, ¿no? Porque en lugar de darle a los expresidentes a cada uno 5 millones de pesos mensuales, no se le asigna un proyecto productivo para los productores del campo? En fin, dar opciones. Como dice la maestra Josefina, deberíamos como sociedad participar en la discusión del presupuesto, y en lugar de eso lo que piden es represión, pues es muy grave. Pues ya es hora de irnos. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Lourdes Martínez le da un saludo a Joel Hernández el Popeye, Andrea Luna Hernández, que nos apoyaron contestando los teléfonos, Toño Peregrino, licenciado Jesús Luna, David Muñoz, y un saludo a Martín Esparza, donde quiera que se encuentre. Muchísimas gracias. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.